Buenas tardes. Vamos a continuar con esta audiencia de control de acusación en su sesión 2. En el expediente 26-2020-9, proceso que se sigue en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checlo Soria, siendo hoy miércoles 7 de mayo del 2025, las 15 horas con 7 minutos. Se va a continuar pues con esta audiencia de control en el proceso seguido de Carla Juliana Carbonell Vidalón y otros por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y otros en el horario del Estado. Vamos a registrar esta audiencia además en audio y video y acreditar a los asistentes. Por la Fiscalía, señor fiscal. Buenos días. Buenos días, señor fiscal. Para que se acredite, por favor. Buenos días, doctor. ¿Se escucha? Sí, le escuchamos perfecto. Se ve también. Sí, sí, perfecto. Sí. Yo le escucho. ¿Usted no escucha? ¿Ustedes le escuchan, doctora Bengoa, doctora Carbonell? Sí, señor magistrado, muy buenas tardes. Buenas tardes, sí lo escuchamos. Ya, sí lo escuchamos, señor fiscal. Parece que usted no nos escucha, ¿no? Se pone en el chat. A ver. Buenas tardes, doctor Cacique. ¿Puedo? Sí, claro. Un momento, por favor, no lo escucho. ¿Aló, se escucha, doctor? Perfecto, doctor, perfecto. ¿Usted nos escucha a nosotros? Sí, ahora sí, gracias. Ya, ok, no lo escuché, parece que no nos escuchaba usted. Nosotros Sí, muy bien. no los escuchaba, efectivamente. Ok, sí, a veces pasa eso también por acá. Listo. Muy bien, para que se acredite, por favor. Bien, por el Ministerio Público, señor Juez Supremo, el que habla, Óscar Hernán Miranda Rillo, Fiscal Adjunto Supremo Provisional de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya consignados en la sesión pasada. Gracias. Gracias. Por la Procuraduría, doctora Bengoa. Buenas tardes, señor magistrado supremo. Buenas tardes con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada Berta Bengoa Barrera, con los demás datos ya señalados en la sesión anterior. Gracias, señor magistrado. Gracias. Por la defensa de la doctora Carbonell y la señora Vidalón, que ejerce también su defensa, ¿no? Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Se acredita para esta sesión la abogada Carla Carbonell Vidalón, con registro del Colegio de Abogados de Lima 34.810 y los demás datos consignados en la sesión anterior, ejerciendo la autodefensa y la defensa técnica de la señora Irma Elena Vidalón Alvites. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor León Montenegro. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes a los demás presentes. Alfonso Cacique Bazán, registro CAL 48257, señor juez. Gracias. Para la tarde de hoy quedamos en escuchar. Doctor Miranda, ya escuchamos las observaciones de la defensa de la señora Carbonell y de la señora Vidalón. Faltaba el señor León Montenegro. ¿Prefiere usted escuchar el señor León Montenegro para que haga sus argumentos, sus réplicas respecto de los tres, o prefiere hacer la réplica de la señora Carbonell? Su micro. Sí, señor, gracias. Como quiera que en la sesión pasada ya empezó formulando sus observaciones formales la defensa de la señora Carbonell Vidalón y la señora Vidalón Alvites, procederíamos, creo yo, a absolver las observaciones formuladas por estas defensas para
luego escucharlo al señor, a la defensa del señor. Ok, correcto. Lo escucho entonces, para que haga su réplica. Gracias, señor. Bien. De acuerdo a las observaciones formales postuladas o presentadas por la defensa técnica de la señora Carla Carbonell Vidalón, en la sesión pasada, señor, esta se refiere como una primera observación a invocar que se ha vulnerado el principio de congruencia procesal debido a que el requerimiento acusatorio le atribuye un hecho que no fue imputado en la disposición de formalización de la investigación preparatoria del 15 de octubre del año 2020. En tanto que señala que en el requerimiento acusatorio del 8 de noviembre del año 2024 se ha incluido como un hecho nuevo contra ella el haber otorgado a Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, con el auxilio de su madre, Irma Elena Vidalón Alvites, un almuerzo en el restaurante Cabos, restaurante del puerto, en donde en dicha reunión habría participado Víctor Maximiliano León Montenegro y su madre con el fin de influir en la decisión de Walter Benigno Ríos Montalvo para mantenerla en el cargo de juez supernumeraria del primer juzgado penal liquidador en el Callao. Sin embargo, señor, el Ministerio Público replica esta observación señalando que en el numeral 27 de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria del 15 de octubre de ese año 2020, se indicó como parte de los fácticos el ofrecimiento del pago de un almuerzo a favor de Walter Benigno Ríos Montalvo en el restaurante Cabos del Puerto, reunión que habría tenido lugar antes del término del año judicial 2018, en el que también habría asistido Víctor Maximiliano León Montenegro. En este fáctico, señor, si bien es cierto, en el referido numeral se indicó que dicho ofrecimiento habría sido realizado por Irma Elena Vidalón Alvites, sin embargo, no se mencionó que solo ella intervino en dicho hecho. Máxima aún si se tiene en cuenta que en la relación del delito de cohecho activo construido por el Ministerio Público, cohecho activo específico, imputados, se le atribuye a Carla Juliana Carbonell Vidalón en cuanto al ofrecimiento donativo o promesa realizada en el numeral 57 de la mencionada disposición fiscal. Textualmente se indicó: la investigada Carla Juliana Carbonell Vidalón, en su condición de jueza supernumeraria especializada en lo penal del Callao, conjuntamente con su madre, su progenitora Irma Elena Vidalón Alvites, habrían entregado y ofrecido en diversas oportunidades donativos, ventajas y o beneficios, entre otros botellas de whisky, dinero, almuerzos y otros al entonces magistrado y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo. De manera que en la misma disposición fiscal aludida de formalización ya se mencionaba la entrega de almuerzos. La Fiscalía no ha introducido en la acusación ningún hecho nuevo distinto que altere la esencia de la imputación inicial. Es más, señor, invocando lo que ha señalado ya el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos, como en el caso del expediente número 00684-2023 en el proceso de habeas corpus, en el fundamento 14º indica que señalando el artículo 349, inciso 2 del Código Procesal Penal, que está referido a las exigencias de lo que debe contener una acusación fiscal, señala que, de acuerdo al principio de congruencia procesal, la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se efectuara una distinta calificación jurídica. También el acuerdo plenario que ha sido citado también por la autodefensa de la señora Carbonell Vidalón, también señala este acuerdo plenario 6 del año 2009 que la acusación debe incluir un título de imputación determinado a una calificación siempre provisional del hecho punible objeto de investigación preparatoria. Lo que interesa aquí es la identidad del imputado, la definición de los hechos que han sido objeto de investigación y que no se altere la actividad principal, la identidad por lo menos
parcial de los actos de ejecución delictiva y la homogeneidad del bien jurídico tutelado. Esto de modo alguno se está alterando, señor, con la acusación en los términos planteados. Efectivamente, como hecho 1, se le imputa a la señora Carbonell Vidalón haber participado como autora del delito de cohecho con respecto a la entrega de este almuerzo en la fecha aproximada de noviembre a diciembre, que se habría realizado en este local, en este restaurante de Cabos del Puerto, donde ya se indica a participar su señora madre en auxilio de ella, porque fue la persona que coordinó dicho almuerzo con el mismo señor Maximiliano León Montenegro. Y evidentemente con la participación de Walter Ríos Montalvo. Entonces, no hace falta de modo alguno la congruencia procesal, ni se altera el fáctico sustancial de la imputación en relación a este hecho por lo ya señalado, razones por las cuales este Ministerio Público considera que debe desestimarse la observación formulada con respecto a este primer punto. Con relación a la segunda observación, señor, igualmente, también la señora Carbonell Vidalón sostiene que se ha vulnerado el principio de imputación necesaria y el derecho de defensa porque en la disposición de formalización número 2 se le atribuyó conjuntamente con su señora madre, Irma Vidalón Albites, la presunta autoría del delito de cohecho activo específico. Y en el requerimiento acusatorio se señala que el grado de intervención o de participación de la señora Irma Elena Vidalón Albites sería distinta porque está haciendo ya con esta disposición fiscal o requerimiento fiscal el considerarla como una cómplice por el auxilio necesario que prestó a Carla Juliana Carbonell Vidalón. Con respecto a esto, señor, sostenemos que es una observación que no corresponde en estricto haber sido formulada por la señora Carbonell Vidalón, en tanto que afecta la participación de una cómplice, como es el caso de su señora madre, de acuerdo a la imputación hecha por la Fiscalía, y que en todo caso, de acuerdo al fáctico descrito ya señalado en el punto anterior, de manera puntual, evidentemente corresponde con relación a ella, a la señora Vidalón Albites, le corresponde ser partícipe como cómplice primaria del delito de su señora hija, que responde a título de autora. Por lo tanto, aquí tampoco la Fiscalía está alterando ni agraviando, afectando, de acuerdo al artículo 349 del Código Procesal Penal, lo que debe contener la acusación fiscal con respecto a la imputación necesaria de estas dos personas. En el caso particular de la señora Vidalón Albites, como se indica, se ha precisado simplemente, incluso en favor de ella, no una imputación a título de autora, sino a título de cómplice por el delito de cohecho activo específico de su señora hija. Por lo tanto, esta observación igualmente tendría que ser desestimada por las razones expuestas. De otro lado, con relación a la observación número 3, o la tercera observación escrita, formulada por la autodefensa de la señora Carbonell Vidalón, señala que en relación al primer hecho, que la circunstancia concomitante no se trata del mismo hecho, debe ser algo que acompaña lo que se imputa, o el término de la imputación, lo que no se presenta en el caso de la acusación, señala. Sin embargo, al respecto tenemos que sostener que las circunstancias concomitantes, señor, se refieren a aquellos hechos o elementos que rodean o acompañan la comisión del delito y que suceden durante la comisión del mismo. En la presente acusación del Ministerio Público, en la página 17, en el literal E.1, se describe la circunstancia concomitante. La circunstancia concomitante de lo que es objeto de imputación contra la señora Carla Juliana Carbonell Vidalón con respecto a este primer hecho.
¿Y por qué decimos que se describe claramente en esta página 17, literal E del punto 1, esta circunstancia concomitante al hecho 1, referido a la entrega o donativo de un almuerzo que le brindó a Walter Ríos Montalvo, donde participó también Maximiliano León Montenegro y su señora madre, Irma Carbonell Vidalón, quien pagó incluso esta última el almuerzo en el restaurante Cabos del Puerto? En aquella descripción, en la página 17 de la acusación, claramente se precisa el tiempo, las circunstancias, el lugar donde se habría realizado esta entrega del donativo del almuerzo, como se ha indicado, en un tiempo aproximado de entre noviembre y diciembre de ese año 2017, el lugar donde se realizó el almuerzo, esto es en el restaurante Cabos del Puerto, las razones o el motivo que generó este almuerzo, las circunstancias previas de coordinación que se dieron entre la señora Vidalón Albites y el propio Maximiliano León para coordinar la reunión y el almuerzo a entregársele a Walter Ríos Montalvo con ocasión o con razón de ser de permitir la permanencia en el cargo de jueza supernumeraria de la señora Carbonell Vidalón, Carla Juliana. De manera que, siendo debidamente descrita esta circunstancia concomitante al hecho 1, conforme ha sido observado por la autodefensa de la señora Carbonell Vidalón, el Ministerio Público también tiene que advertir que esta pretensión debe desestimarse por infundada. Con relación a la cuarta observación, la acusada Carla Juliana Carbonell Vidalón sostiene que el Ministerio Público señala que le entregaron donativos, almuerzo, botella de whisky y 350 soles para influir en su permanencia como jueza supernumeraria del primer juzgado penal liquidador de la Corte Superior de Justicia del Callao. No obstante, señala que no se advierte del desarrollo del fáctico de la acusación, el cual sería el accionar típico de Walter Benigno Ríos Montalvo, quien entonces se desempeñaba como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante el cual habría materializado los actos administrativos propios de la función de esta persona o competencia en cada hecho postulado para mantenerla como jueza supernumeraria a Carbonell Vidalón. Al respecto, el Ministerio Público lo que sostiene, absolviendo esta observación, es que debe considerarse que el accionar de Walter Benigno Ríos Montalvo ha sido descrito dentro del marco fáctico de la acusación y el asunto de su competencia desarrollado dentro de las circunstancias precedentes específicas. Véase literal F del requerimiento de acusación. Incluso se describe dentro de esta parte de la acusación que mediante resolución administrativa de presidencia número 573-2016 P/CSJCL/PJ del 1 de diciembre del año 2016, publicada en el Diario Oficial El Peruano, que fue el 2 de diciembre de ese año, se designó a Walter Benigno Ríos Montalvo como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao para el periodo 2017-2018. Y, de acuerdo al artículo 90, numeral tercero del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se le reconoce dentro de las facultades que tiene la presidencia de las Cortes de Justicia Superior, la facultad de designar o cesar a magistrados provisionales o supernumerarios. Esta facultad precisamente la tenía de manera expresa, reconocida en la norma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el señor Walter Ríos Montalvo como presidente de la Corte para ese periodo. Es decir, le permitía la norma en mención, designar quiénes serían los jueces supernumeraриos durante su gestión como presidente de la Corte Superior del Callao, lo cual se dio en el caso de la señora Carbonell Vidalón para el primer juzgado liquidador penal del Callao. Es más, se describió claramente
que de acuerdo a incluso lo expresado dentro de la declaración del propio Walter Ríos Montalvo, que la permanencia de Carla Juliana Carbonell Vidalón en el cargo de jueza supernumeraria dependía de una decisión discrecional de él, estando a cargo de la presidencia de dicha corte. De manera que sobre este hecho se ha desarrollado claramente la descripción de la conducta y las atribuciones normativas que tenía el presidente de la Corte del Callao en ese entonces, a cargo de Walter Ríos, para con la designación de jueces supernumerarios, como fue el caso particular de la señora Juliana Carbonell Vidalón, en el cargo de jueza supernumerario de ese despacho judicial penal en la Corte del Callao. Por otro lado, el hecho de que hoy en día se ha advertido en la acusación también que no ha prosperado ya la acusación contra Walter Ríos en razón de un sobreseimiento que se ha dado a su caso, no ha determinado que se le formulen mayores cargos contra él, de manera que no invalida la imputación y la acusación formulada contra la señora Carbonell Vidalón por las razones ya expuestas, por lo cual debe igualmente desestimarse la observación formulada en este extremo por la acusada Carla Juliana Carbonell Vidalón. Como quinta observación, presentada también por la misma acusada, Carla Juliana Carbonell Vidalón, respecto a señalar determinadas inconsistencias en los elementos de convicción, específicamente se refiere a dos de ellos, de los presentados en la acusación fiscal escrita, respecto al acta de declaración testimonial de Robert Misha Mancilla del 14 de enero del año 2021, en la que se hizo alusión al registro de comunicaciones número 15 del 11 de abril del año 2018, a horas 15 con 11 minutos y 7 segundos, entre los números 942455407, correspondiente a John, y el número 933798263, correspondientes a Carla, indicando que el último número en mención no es de su titularidad. Es decir, la señora Carbonell Vidalón reclama que esta situación no es correcta, que no se ajusta a la verdad, porque ese número último citado de la comunicación producida ese 11 de abril con Robert Misha, no es cierta, no le corresponde, porque no le corresponde a ella como titular. Sin embargo, en el acta de recolección y control de comunicaciones del 2 de mayo del año 2018, que contiene el registro de la comunicación número 12, del 2 de abril del año 2018, a las 18 horas con 13 minutos y 43 segundos, entre los números 942555407, correspondiente a John, y el número 933798263, correspondiente a Carla, se indica que el último número en mención no es de su titularidad. Esto está en el elemento 20. Cuando declara Robert Misha el 14 de enero del 2021 y obra en autos esa acta de declaración, está contenido como elemento de convicción número 11 en la acusación, debe precisarse que, si bien se señaló que durante dicha diligencia el testigo reconoció la comunicación de su número telefónico como el 942455407 con la señora Carla, con el número ya indicado en su declaración, el 933798263 como el número de Carla. Sin embargo, debe precisarse que existe un registro de comunicación, la número 15 del 11 de abril del año 2018, que es a la misma hora, a las 15 horas con 11 minutos y 7 segundos, cuyo contenido reconocido por el testigo Robert Misha se consigna como número de Carla
el 947-11-2385. Es decir, este número difiere de aquel que se señalara antes por el propio testigo, Robert Micha, el 933-798263. Por lo que se advierte claramente aquí es que hubo un error en el número indicado por este testigo al momento de rendir su declaración, lo cual de modo alguno invalida la existencia de esta comunicación, de este registro con el número que corresponde realmente a la señora Carla Vidalón, Carbonell, que es el número 947-11-2385. Además, debe adicionalmente indicarse que el registro de la comunicación 15 del 11 de abril corresponde al audio identificado, cuyo contenido se encuentra detallado en el numeral 22 de las circunstancias concomitantes del requerimiento de acusación. El mismo que incluso ha sido materia de reconocimiento por el propio testigo John Robert Micha Mancilla durante su declaración y luego ratificado en la diligencia de escucha. De manera que con esta información, con estos datos, se precisa que esa comunicación no es inválida, esa comunicación es elemento de convicción, corresponde a los registros de comunicación realizados por Robert Micha con el número que ya se indicó, con el que realmente le corresponde a la señora Carla Carbonell Vidalón, que es el número 947-11-2385. En consecuencia, ese error que habría surgido a partir de la declaración del propio testigo inicialmente, ha sido subsanada y debe de entenderse corregido. En cuanto al acta de recolección y control de la comunicación del 2 de mayo del 2018, pues, que figura como elemento de convicción 20, respecto al registro de comunicación número 12, del 2 de abril de ese año 2018, entre los números de John Misha, el 942-455-407 y el 933-798263, que por error se indicó que por esta persona correspondía a Carla, debemos advertir que siendo este dato, esta información o este elemento de convicción pretende corroborar una circunstancia periférica sobre los vínculos y relaciones que existían entre Carla Juliana Carbonell Vidalón y John Robert Micha Mancilla, lo cual se va a acreditar mediante otros elementos de convicción, siendo este elemento sobreabundante en torno a lo que se pretende acreditar con ello, consideramos que debe ser, vamos a prescindir de este elemento de convicción. Cuanto al... ¿Qué número es el que están prescindiendo, doctor? El elemento de convicción, a ver, estamos refiriéndonos al elemento de convicción del registro de comunicación número 12, entre la comunicación de Robert Micha con la señora Carla Vidalón, que está en... Perdón, a ver, voy a indicar bien el número del elemento de convicción. En un momento lo preciso, señor, para seguir está pendiente la precisión de qué elemento de convicción es el que contiene el registro de la comunicación número 12. Lo vamos a precisar en un momento, por favor. Para continuar, si se me permite. Sí, adelante, doctor, siga. Ya lo encontré, es el elemento de convicción número 20. 20, ya, Sí. ok. Gracias, Correcto. doctor. Bien, señor, gracias también. Con relación a la sexta observación, la acusada respecto a esta observación cuestiona la subsunción de su conducta en el quinto hecho imputado, argumentando que se basa en un extracto de la declaración de John Robert Micha Mancilla del 14 de enero del 2021. Específicamente en sus respuestas a las preguntas 14 y 19 referidas a la entrega de una suma de dinero por encargo de Walter Benigno Ríos Montalvo. Al respecto, señor juez supremo, debemos decir
que la subsunción en este extremo, la subsunción del hecho en el tipo penal que se le imputa a la señora, en este extremo no se realiza bajo el supuesto del extracto de la declaración de Robert Misha Mancilla, sino en base a la conducta que se le atribuye a la acusada Carbonell Vidalón en la acción 5, atribuida y descrita por la entrega por parte de esta señora, que entonces ocupaba el cargo de jueza supernumeraria, a la entrega de 350 soles a Walter Benigno Ríos Montalvo, solicitada a través de Robert Misha Mancilla, entonces conductor o chofer del señor Walter Ríos como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Para el Ministerio Público, pues, no es de recibo lo que afirma la autodefensa de la señora Carbonell en este punto, por cuanto el acta de declaración de Misha Mancilla del 14 de enero constituye un elemento de comisión relevante que corrobora la entrega y el monto del donativo, así como quién recibía el mismo. Sin embargo, no es el único elemento de convicción que corrobora esta información o este dato fáctico introducido en la imputación contra la señora Carbonell Vidalón, pues se cuenta con el registro de comunicación número 15 del 11 de abril del año 2018, a horas 15 con 11 minutos y 7 segundos, que contiene la transcripción de la escucha en tiempo real en el que Robert Misha Mancilla le comunica a su interlocutora del pedido del presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, esto es, respecto a la entrega de 350 soles con motivo de la celebración del aniversario de la Corte, refiriéndole incluso que solo incluía estos pedidos a todos los amiguitos a los que ella habría aceptado y entregado lo solicitado. Además, se debe de precisar que hay otros elementos de convicción adicionales a este hecho 5 imputado con relación a que refuerzan la imputación en este extremo, como es el informe pericial fonético acústico forense número 281 del año 2021, del 18 de octubre de ese año, y la declaración testimonial de Erika Magali Yáñez Quevedo. Por lo tanto, la observación formal formulada o presentada por la señora Carla Carbonell Vidalón en este extremo también debe ser desestimada. Asimismo, presenta la referida acusada una séptima observación con respecto a la aplicación de la pena por la agravante del delito continuado establecido o previsto en el artículo 49 del Código Penal. En este extremo debemos indicar que en el numeral 9, letra C, punto 3A del requerimiento de acusación se señala lo siguiente, que si bien el artículo 49 del texto del Código Penal señala que en el delito continuado se sanciona con la pena correspondiente al más grave, por lo que toda vez que los 5 delitos que se le atribuyen a la acusada Carla Juliana Carbonell Vidalón se tratan de un mismo delito, se analizará la determinación de la pena por el delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo específico. Si bien el artículo 49 del Código Penal, señor Juez Supremo, hace referencia al delito continuado, no se advierte, sin embargo, de modo alguno, que en razón de este artículo se haya aplicado algún agravante como refiere la recurrente. Máximo, si el tratarse de un delito homogéneo, no puede señalarse que una pena sea más grave que la otra, según la tesis de la defensa. Sin embargo, sobre este punto, debe considerarse que la acusada Carla Juliana Carbonell, si bien la Fiscalía ha imputado un delito continuado, está referido a 5 hechos delictivos que se dieron en el tiempo entre noviembre del año 2017 hasta abril del año 2018. Es decir, para el Ministerio Público no deja de advertir la existencia de 5 hechos delictivos, evidentemente bajo una modalidad de un delito continuado. La Fiscalía recoge la tesis de un autor nacional
que he escrito sobre la materia con respecto a este delito contra la administración pública del cohecho, señalando y también advirtiendo dentro de la parte general de la dogmática del derecho penal con respecto a la pena prevista con el artículo 49 en la modalidad agravada por la habitualidad, considera este autor que el delito continuado cuando se señala que nos encontramos frente a un caso de concurso real, el cual bajo una ficción jurídica será considerado como una acción, una sola acción, por lo que al haber cometido la acusada más de 3 hechos delictivos en el lapso del tiempo que no excede los 5 años, se presenta para el Ministerio Público la circunstancia cualificada agravada de la habitualidad que da lugar al incremento de 1/3 de la pena por encima del máximo. Entonces, el Ministerio Público, en este extremo, postula y señala que corresponde incrementarle la pena en los términos que ya se planteó en la semana pasada, en la sesión pasada, que alcanza a la que hemos invocado contra la señora Carla Carbonell Vidalón, de 9 años y 9 meses y 10 días de pena privativa de la libertad. Finalmente, con respecto a esto, señor, el Ministerio Público tiene que sostener, en todo caso, que la Fiscalía es un órgano requiriente que postula una pena y esta es la que ha considerado determinar para la señora Carbonell Vidalón por lo ya señalado. Finalmente, será materia de prueba que determine finalmente en el juicio que el órgano judicial correspondiente haga para con la determinación final de la pena que corresponde. Para el Ministerio Público es esta, y por las razones que estamos señalando. Con relación a la 10ª observación, perdón, 8ª y 9ª observación, porque aquí hay dos observaciones que podemos absolver de manera conjunta. La primera referida a que la procesada Carla Juliana Carbonell Vidalón alega que a tratarse de delitos de encuentro, como el cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, no resulta aplicable el agravante de la pluralidad de agentes. Señala que, siendo un delito de encuentro, donde participa una parte activa, el cohechante, y una parte pasiva, el cohechado, ya por la naturaleza misma del delito hay una pluralidad, pero esa pluralidad no genera de modo alguno una agravación de la pena por lo que ha invocado el Ministerio Público para la calificación y ubicación de la determinación de la pena que le corresponde a esta persona dentro del tercio intermedio, por considerar que existe una agravante. ¿Cuál es? La existencia de pluralidad de agentes para la comisión del delito. Y decimos que para el Ministerio Público se ubica la pena dentro de este tercio intermedio, de acuerdo al artículo 45A del Código Penal, porque si bien no se desconoce el carácter de delito de encuentro al cohecho, esto ocurriría solamente si participa por ambos lados, tanto por el cohechante, que sería el sujeto activo, como por el cohechado, que sería el sujeto pasivo. Si existieran estas dos, solamente se daría bajo la configuración o la comisión del delito con la intervención de estas dos personas. Pero en el caso de autos, existe la participación de una tercera persona, un cómplice primario necesario que ha sido considerado a lo largo de la investigación y hoy en la formalización de la acusación o en el requerimiento acusatorio que ha presentado el Ministerio Público. Nos referimos a la señora Irma Vidalón Albites, madre de la señora Carla Juliana Carbonell Vidalón, quien prestó un auxilio necesario para la comisión de los delitos de cohecho de su autora, de la señora Carla Juliana, por las razones que ya se explicaron en la sesión pasada, que determinan el grado de participación que tuvo en los 5 hechos imputados también contra ella. Lo señalado, señor, tiene sustento jurisprudencial con el recurso de casación número 20-2023 de Ucayali, que en su fundamento jurídico sexto señala que es una circunstancia agravante genérica de pluralidad de agentes, de acuerdo al artículo 46, apartado 2, literal
y o 1 del Código Penal, el reiterar lo resuelto en el auto de apelación supremo número 19-2023 de Ucayali, fundamento jurídico cuarto, segundo párrafo, en el sentido de que si bien el delito de cohecho es uno de encuentro e importa una pluralidad, una unidad entre el corruptor y el corrompido, en el presente caso han participado otros 2 agentes delictivos como enlace. Esta casación claramente admite la participación de cómplices que hace precisamente que se incurra en la comisión de delitos donde hay la participación de más de 2 personas, es decir, la pluralidad de partícipes en el evento delictivo, que concurra por ello la agravante prevista en el artículo 45A del Código Penal para la determinación de la pena de la señora Carbonell Vidalón. Por lo tanto, la observación formulada en este extremo también debe ser desestimada por las razones expuestas. Con respecto a la 10ª observación, la Fiscalía no se va a pronunciar porque esta está referido a la pretensión civil que está siendo observada por la señora Carbonell Vidalón, por cuanto señala que no se le corrió traslado de la pretensión civil. Esto será eventualmente objeto de traslado y de absolución por la Procuraduría Pública. Siempre manteniéndonos todavía en los términos de absolver las observaciones presentadas por la señora Carbonell Vidalón, con ocasión de la presentación resumida de la acusación en la sesión pasada, se plantearon 2 nuevas observaciones a ese acto, a la presentación resumida de la acusación de acuerdo al trámite previsto en el artículo 351 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles fueron estas observaciones que se presentaron en ese momento por la señora Carbonell Vidalón? Se nos señaló que la Fiscalía no precisó cada uno de los elementos de convicción que sustentan la acusación para los 5 hechos. Y además se señaló, por su parte, que se había incluido un hecho distinto con relación al caso 1 o al hecho 1, referido a que no habría participado ella en aquel almuerzo que se brindó, que se le otorgó a Walter Ríos entre noviembre y diciembre del año 2017 en el restaurante Cabos del Puerto del Callao, donde participó su señora madre, Irma, con el propio Walter Ríos Montalvo. Con respecto a la primera observación, señor, tenemos que decir que el trámite del artículo 351 del Código Procesal Penal con respecto a la presentación sucinta, resumida de la acusación fiscal no exige necesariamente la reseña en extenso de todos los elementos de convicción en ese momento. Y quiero hacer un hincapié en esto que estoy diciendo, en ese momento, porque eventualmente corresponderá en una segunda etapa del control de acusación cuando el Ministerio Público postule la admisión de cada uno de los más de 60 elementos de convicción que acompañan a la acusación, en donde pedirá vía el control de pertinencia, utilidad y valor probatorio la admisión de cada uno de estos elementos de convicción. Por lo tanto, no resulta oficioso y dilataría innecesariamente reiterar o repetir un trámite procesal que va a tener que darse estrictamente en aquel momento en donde la Fiscalía esté siendo evaluado con la admisibilidad de sus elementos de convicción que pretenden ser luego ofrecidos como prueba para el juicio oral que corresponda al caso. Además, señor, lo que exige incluso el acuerdo plenario que también ha sido citado por la acusada en la primera observación que formulara y que ya ha sido materia de absolución por el Ministerio Público, incluso el artículo 349 del Código Procesal Penal claramente hace alusión a las exigencias formales y sustanciales que debe contener la acusación escrita. Y esa acusación escrita fue debidamente notificada, se le trasladó a la señora Carbonell Albites para que tenga conocimiento de esta, de manera clara y antelada, ya tuvo conocimiento de cada uno de estos más de 60 elementos de convicción que aparejan la acusación fiscal.
De manera que incluso en las observaciones que ha formulado y que han sido objeto de absolución por el Ministerio Público, una de estas claramente hace alusión a los elementos de convicción, más de una incluso, más de una de las observaciones hace alusión a los elementos de convicción que han presentado el Ministerio Público, como la declaración testimonial de Robert Misha, los registros de comunicaciones. Entonces, evidentemente, con este proceder están dándonos a entender que conoce debidamente los elementos de convicción que han sido acompañados con la acusación fiscal. Por lo tanto, para el Ministerio Público, sobre este punto nuevo, distinto a los escritos o formulados por escritos por su defensa, también considera que deben ser desestimados, sin desconocer que en su momento la Fiscalía va a presentar aquellos elementos de convicción de manera ordenada que deban corresponderse a la admisibilidad de estos para el juicio oral. En cuanto a lo que se señala que hay un hecho distinto, nuevo, en la acusación fiscal, cuando le hemos atribuido haber participado en aquel almuerzo que se dio entre los meses de enero y diciembre del año 2017 en el restaurante Cabos del Puerto, en donde organizó este almuerzo la madre de la señora Carbonell Vidalón, Carbonell Vidalón, me refiero a la madre de esta persona, la señora Irma Vidalón Alvites. Cuando se mencionó que ella habría participado en ese almuerzo, fue un error. Hay que reconocer que eso no se condice con lo que se ha expuesto en la acusación escrita con respecto a este hecho, porque ella, si bien es la autora, si bien es la persona que ha pagado este almuerzo por encargo de su señora madre, evidentemente no se le atribuye en la acusación escrita, ni tampoco en el fáctico de la disposición de formalización de investigación preparatoria, que ella ha sido partícipe de ese almuerzo de manera física en el mismo. Por lo tanto, estamos precisando y aclarando ese extremo de la observación. Ahora vamos a pasar a absolver las observaciones que también en la sesión pasada, de manera conjunta, también presentara la señora Irma Vidalón Alvites, a través de su señora hija que la está patrocinando como su abogada. En aquella oportunidad, igualmente la autodefensa de la señora Carbonell nos ha expresado respecto a las observaciones, a la acusación de su señora madre, que un momento, por favor. Bien, como primera observación, la señora Vidalón Alvites, a través de su señora abogada, señala que no se advierte igualmente algún desarrollo de la imputación del accionar típico de Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante el cual se habría materializado algún acto administrativo propio de su función o competencia por cada uno de los hechos postulados. Ya se indicó, con relación a la absolución también, que sobre este mismo extremo, con estas mismas consideraciones, formulara la señora Carbonell Vidalón en relación a que en el caso del señor Walter Ríos Montalvo, como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, sí tenía
una competencia funcional propia para designar a los jueces supernumerarios en la corte que tenía bajo su gestión, esto es la Corte Superior de Justicia del Callao, para ese año 2017-2018, en tanto que este era presidente designado o electo para esa corte, para la presidencia de la Corte del Callao. Y hemos citado que el artículo 90, numeral tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, le señala como atribución, como presidente de la Corte, dirigir la aplicación de la política del Poder Judicial en su distrito y en virtud de dicha atribución poder designar, reasignar o dar por concluida la designación de magistrados supernumerarios que estaban en el ejercicio de la función jurisdiccional. Esta razón, evidentemente, justificaba o le permitía al señor Ríos Montalvo designar y mantener como juez supernumeraria de ese primer juzgado penal liquidador a la señora Carla Juliana Carbonell en dicho cargo, en atención a que ya estamos señalando en los términos de la imputación, en los 5 hechos, existían donativos de almuerzos, de entrega de dinero y de licores para mantenerla en dicho cargo. Como segunda observación, por lo tanto, para el Ministerio Público igualmente están explicitadas las razones que dan lugar al accionar típico de Walter Ríos Montalvo, por el cual ha recibido una sentencia incluso, y el caso se encuentra hoy sobreseído con respecto a su persona. Por lo tanto, se debe considerar por desestimada esta observación por la defensa de la señora Vidalón Alvítez. Con respecto a una segunda observación, la acusada Vidalón Alvítez sostiene que el requerimiento acusatorio no ha cumplido con precisar los elementos de convicción y medios de prueba correspondientes a cada hecho imputado, de manera que, señala, no se ha individualizado de manera clara, específica, la prueba que sustenta cada una de las acusaciones formuladas contra ella. Esto no es de recibo, señor, no es cierto, porque en la acusación escrita claramente se han precisado aquellos extremos de la acusación del fáctico contra la señora y los elementos de convicción que sustentan la imputación contra ella en su condición de cómplice primaria del delito de cohecho de su hija, cohecho activo específico. Y además, señor, como ya se señaló, precisó antes, la Fiscalía en su momento precisará los elementos de convicción y medios de prueba en el momento de presentar para la admisión de cada uno de los elementos de convicción que disponga su juzgado supremo. En cuanto a la tercera observación, señor, la acusada Irma Elena Vidalón Alvítez sostiene que el requerimiento acusatorio se le atribuye una complicidad primaria sobre la modalidad de cohecho activo específico en la que se postuló su actuación, no por decisión propia, señor, sino por indicación de Carla Carbonell Vidalón. Por lo tanto, para el Ministerio Público, la imputación precisada con la acusación en grado de complicidad contra esta persona, complicidad primaria, responde a lo que los actos de investigación en la preparatoria ha generado. De manera que incluso el no considerar la autora, sino cómplice, es una situación de favorabilidad para con la acusada, por cuanto estamos determinando evidentemente que esta es la conducta típica que corresponde a su participación en el hecho del cohecho de su hija como autora, por lo ya descrito anteriormente. Además, la acusación por complicidad primaria contra esta persona se ajusta a aquello previsto en el artículo 25 del Código Penal, que establece que el cómplice primario es aquel cuya intervención es esencial para la consumación del delito. En el presente caso, la acusada Irma Elena Vidalón Alvítez participó activamente en la entrega de los donativos a Walter Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, lo cual fue determinante para influir en la decisión de mantenerla a su hija, Carbonell Vidalón, Carla Juliana, en el cargo de jueza supernumeraria. Continúo, señor, hay. Está acoplando un audio.
¿O continúo? A ver, Ya. un segundo. Había uno ahí prendido, pero ya lo apagué. ¿Ahora sí? Sí, doctor, gracias. Toma, doctor, para poder tener el tiempo para poder escuchar a la otra. ¿Cuánto me demoraré? Quizás unos 10 minutos termino, señor. O 5 Ya. minutos de pronto, abreviando un poco más. Ya, como máximo, para poder escuchar la otra observación. Gracias, Ya. doctor. Gracias. Por esta razón también consideramos que debe desestimarse esta tercera observación formulada por la señora Irma Vidalón. Con respecto a la cuarta observación, la defensa de la señora Irma Elena Vidalón Alvites señala que se postula la aplicación del agravante del delito continuado establecido en el artículo 49 del Código Penal, pero ya no vamos a reiterar los mismos argumentos que expusimos anteriormente para desestimar la observación que en ese mismo sentido postular a la señora Carbonell Vidalón. Por lo tanto, igualmente consideramos que este extremo debe ser desestimado en cuanto a la observación formulada. En cuanto a la quinta y sexta observaciones presentadas por la defensa técnica de Irma Vidalón Alvites, alega que tratándose de delitos de encuentro como el cohecho activo específico y el cohecho pasivo específico, no resulta aplicable el agravante de la pluralidad de agentes. Esto también reitera la misma observación presentada por la señora Carbonell Vidalón, que ya en su momento también lo hemos expuesto y sostenemos la misma tesis de absolución para que sea desestimada esta observación por las razones ya expuestas. Aquí sí se ha dado la pluralidad de agentes porque no solamente tenemos a sujeto activo y sujeto pasivo, esto es cohechante y cohechado, sino también a un cómplice que es una tercera persona y que ya conforma una pluralidad de agentes con ellos con el agravante que invoca la Fiscalía para la determinación de su pena particular. Como séptima observación, la defensa de la procesada Irma Elena Vidalón Alvites manifiesta que no se ha corrido traslado de la pretensión civil. Este extremo también corresponde ser absuelto en todo caso, existiendo una parte civil constituida en este proceso, que es la Procuraduría, representada por la Procuraduría Pública, por lo tanto que corresponderá a esta parte absolver dicho extremo. Por lo tanto, señor, consideramos dar por concluidas las absoluciones a las observaciones presentadas, tanto por la señora Carla Juliana Carbonell Vidalón como por la señora Irma Elena Vidalón Alvites. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Bengoa, para que absuelva Sí, señor magistrado. Gracias. Respecto a las observaciones planteadas por la defensa técnica de la acusada Carbonell Vidalón y Vidalón Alvites, hemos cumplido, señor magistrado, con plantear la existencia de hechos antijurídicos para cada acusada, así como el nexo causal, el factor de atribución y el daño causado producto de los delitos imputados a cada una de ellas. Respecto de la acusada Carla Juliana Carbonell Vidalón, se ha precisado los 5 hechos antijurídicos imputados en su rol de ex jueza supernumeraria del primer juzgado penal liquidador de la Corte Superior de Justicia del Callao. Y respecto a la acusada Irma Elena Vidalón Alvites, se ha cumplido con precisar los 3 hechos antijurídicos que se le atribuyen como sustento para la determinación de la responsabilidad civil de las acusadas. Perdón. Se han observado los montos peticionados por la Procuraduría por los daños causados. Se plantea como tesis de la parte civil que con el accionar indebido de los acusados han ocasionado un daño extrapatrimonial al Estado, circunscrita a la lesión y derechos o legítimos intereses existenciales no patrimoniales de las personas jurídicas que afectaron bienes inmateriales del Estado, que tiene un reflejo patrimonial a efectos de ser resarcido por los daños ocasionados. Para la dosimetría del mismo se tuvo en cuenta los criterios objetivos, subjetivos y sociales. Así pues, respecto al factor objetivo, se consideró el monto económico inmerso en los actos corruptores atribuidos a los acusados.
Respecto al criterio subjetivo, se tuvo en consideración el estatus jurídico que ostentaba la acusada Carla Juliana Carbonell Vidalón, en tanto funcionaria pública, así como la ciudadana Irma Elena Vidalón Alvites, quien tenía un deber general de encuadrar su conducta de acuerdo a derecho. Y por último, respecto al factor social, se tuvo en consideración el daño a la institucionalidad, en este caso, el Poder Judicial, el impacto ocasionado a la institucionalidad, ya que como tenemos conocimiento, estos hechos se hicieron públicos a través de los medios de comunicación masivo, tanto nacionales e internacionales, que afectaron gravemente la imagen institucional del Poder Judicial. En mérito de estos fundamentos, señor magistrado, planteamos nuestra pretensión civil. En cuanto a la observación planteada respecto de los medios probatorios, esta Procuraduría Pública ha cumplido con glosar nuestros medios probatorios. Que coincidan con los ofrecidos por el Ministerio Público no los invalida, dado que la perspectiva de valoración que le daremos como parte procesal es para acreditar el daño civil ocasionado, perspectiva diferente a la responsabilidad penal que solo se le confiere al titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, el representante del Ministerio Público. Señor magistrado, recordemos que el principio de comunidad de pruebas, la prueba ofrecida por una de las partes deja de pertenecerle a partir de ese momento y queda adquirida en el proceso. El fundamento básico se centra en que el proceso no existe para servir al interés de una de las partes, sino para servir a los fines generales de la verdad y de la justicia. Por estas razones, señor magistrado, solicitamos que se declare infundadas las observaciones planteadas por la defensa de las acusadas que hemos mencionado anteriormente. Muchas gracias, señor magistrado, he concluido. Gracias, doctora. Doctora Carbonell. Gracias, Sí, tiene el uso de la señor palabra. magistrado. Primero, Gracias, señor magistrado. Primero, para autorizar que no pueda encender mi cámara porque estoy teniendo bastantes problemas de conexión y para evitar que no se tenga una fluidez en mi intervención. Señor magistrado, he escuchado atentamente lo que ha señalado el señor representante del Ministerio Público y fuera de lo que ya esta defensa técnica ha argumentado como observación, voy a ser precisa en algunos extractos de lo que el Ministerio Público ha señalado. En primer término, señor magistrado, con relación a la primera observación que hicimos tanto como defensa propia, quien está haciendo el uso de la palabra, así como en nombre de la investigada Irma Elena Vidalón Alvites, en relación a la imputación. Señor magistrado, el Ministerio Público ha señalado de que no habría ningún tipo de incongruencia en la materialización del requerimiento acusatorio frente a lo postulado por en la investigación, en la disposición que daba inicio a la investigación preparatoria. Pero debe tenerse en consideración, señor magistrado, que el Ministerio Público ha señalado de que como de manera genérica se me imputó directamente el haber entregado dádivas y donativos, entre ellos almuerzos al señor Ríos Montalvo. Dicho ello, solamente fue imputado en el caso del almuerzo al que se hace referencia como autora a la señora Irma Elena Vidalón Alvites. Y así está plasmado y así fue como hizo su absolución la investigada al momento de ser interrogada en la presente investigación. Esa imputación no fue trasladada a mi persona a los efectos de que yo absolviera lo pertinente, por cuanto efectivamente no era parte de los hechos atribuidos en mi contra. Es lo que debe tenerse en consideración en virtud a que como juez de garantías debe establecerse la validación en que debe existir congruencia entre la disposición de investigación preparatoria con el requerimiento acusatorio, no solamente por haberlo señalado de manera genérica, sino porque tiene que existir imputación concreta y directa para ejercer el irrestricto derecho de defensa, que en mi caso me asistía en todo caso sobre la imputación de haber entregado como dádiva un almuerzo. Y eso trae a colación a la última intervención que hizo el señor representante del Ministerio Público con relación a que, si bien es cierto, ha hecho referencia a que no ha sido mi participación la que se dio en ese almuerzo y por ende retira esa postulación,
también ha señalado en esta sesión de que habría sido que está haciendo el uso de la palabra, en este caso en mi derecho de autodefensa, quien se habría irrogado o habría realizado los pagos o el gasto de dicho almuerzo. Señor magistrado, se vuelve a introducir un hecho totalmente falso. Por cuanto, si el Ministerio Público está tomando en consideración la versión vertida por el señor Ríos Montalvo en su declaración del 19 de noviembre del 2019, específicamente el señor Ríos Montalvo dijo que quien subrogó los gastos fue Irma Elena Villalón Alvídez, y es su dicho que tendrá que ser corroborado. Entendemos ya en una siguiente etapa. Porque en todo caso, si es que llega a pasar este requerimiento acusatorio a una sesión de audiencia, eso en todo caso se tendrá que acreditar la versión del señor Ríos Montalvo con algún otro elemento de convicción. Con relación a que estaría beneficiada la señora Irma Elena Villalón Alvídez porque se le habría bajado el título de imputación y acción que habría tenido respecto a ser un cómplice primario, señor magistrado, vulnera nuevamente el Ministerio Público todo derecho irrestricto de defensa a las partes, por cuanto Irma Elena Villalón Alvídez ejerció en la investigación preparatoria su defensa respecto a las atribuciones que de manera directa se les hacía por hechos que se le atribuían como autora. Y también afecta el requerimiento acusatorio a la hoy investigada, en mi caso, Carla Carbonell. Porque a mí se me solicitó mi declaración y ejercí mi defensa en virtud a los hechos de una supuesta coautoría incluso. Y ahora estamos viendo que el Ministerio Público nos está cambiando toda la imputación, tanto genérica e individualizada. Nuevamente hay una vulneración en ese aspecto. Señor magistrado, asimismo, el Ministerio Público ha señalado que no habría ningún tipo de vulneración con respecto a los medios probatorios que esta defensa técnica está cuestionando con relación a esas interceptaciones telefónicas y declaraciones del señor Misha Mancilla. Pero entiéndase, señor magistrado, que las preguntas iban dirigidas con un número telefónico que no era o no le pertenecía a Carla Juliana Carbonell Villalón, y que sin embargo han vinculado para posteriormente dar una respuesta con relación a una supuesta entrega de 350 soles para el señor Ríos Montalvo. Pero le hacen la pregunta si la interlocutora de esa comunicación no era la titular del 947112385, sino un número totalmente distinto, identificada como Carla, y que pretende atribuírseme como medio o elemento de convicción hacia mi persona en esta investigación. Asimismo, señor magistrado, con relación a los temas ya técnicos debatidos en relación a la pena, teniendo en consideración una supuesta habitualidad y a su vez también aplicando lo establecido en el artículo 49 del Código Penal, señor magistrado, la norma es de que la habitualidad se da por situaciones propias de diversos delitos. Y el Ministerio Público, tanto a la investigada Irma Villalón Alvídez como a Carla Carbonell Villalón, no nos imputan diversidad de delitos. Nos imputan uno solo bajo hechos que han individualizado. Entonces, es erróneo establecer mínimamente que se estaría cumpliendo una habitualidad y más aún agravando las penas que requiere el Ministerio Público, que si bien es cierto, estamos totalmente convencidos a que sí es facultad del Ministerio Público requerir las penas, pero debe ceñirse a la legalidad del requerimiento de las mismas. Por otro lado, señor magistrado, debo señalar de que el Ministerio Público hace la absolución en el hecho de que el haber cumplido con notificarnos de manera documental con todos los elementos de convicciones, porque ya lo tendríamos en conocimiento, válidamente todas las partes. Sin embargo, señor magistrado, nosotros estamos ante un sistema de oralidad. Y ya ha habido pronunciamiento por parte de la Sala Nacional en virtud a la modificación del Código Procesal Penal que establece que en vía de apelación se ha declarado fundada una misma en el sentido en que al no haberse cumplido con individualizar en el requerimiento acusatorio todos los elementos de convicción, entonces estaría vulnerando el irrestricto derecho de defensa y sobre todo la incorporación de todos los elementos de convicción que son distintos a medios probatorios que en su momento serán debatidos.
Luego de ello, solamente me queda con respecto a lo señalado por la señorita procuradora, en el sentido de que nosotros no hemos cuestionado la postulación, sino que no ha postulado ningún elemento o medio probatorio o elemento de convicción que acredite su requerimiento de reparación civil. Eso sería todo por parte de esta defensa técnica, señor magistrado. Muchas gracias por haberme concedido el uso de la palabra. Gracias, doctora. Doctor Miranda tiene también 10 minutos para su dúplica. Gracias, señor. Señor Juez Supremo, reiteramos lo que ya hemos señalado al absolver las observaciones formales presentadas por la defensa técnica, la autodefensa de la señora Carbonell Vidalón, en cuanto a que no es cierto que se le afectara de modo alguno el derecho de defensa al haberle precisado a lo largo del desarrollo de la acusación escrita su grado de participación con la entrega del almuerzo como primer hecho. Esto es, por ese hecho también, determinar que estuvo inmersa en el delito continuado del cohecho activo que incurrió. Esto es, sabemos que el Ministerio Público, cuando inicia una investigación, tiene una tesis preliminar, inicial bajo una sospecha simple incluso, que luego va perfilando ese grado de sospecha de acuerdo al curso de la investigación, de acuerdo a la progresividad de la investigación. Y de acuerdo a la progresividad de la investigación, hay reiterada jurisprudencia que hasta el Tribunal Constitucional ha sostenido en torno a ello, le permite al Ministerio Público definir finalmente, bajo la exigencia, sí, ya en la acusación, de una imputación necesaria, de una imputación donde ya el Ministerio Público tiene que precisar aquellos términos fácticos y jurídicos que corresponden a un juicio de acusación para un eventual juicio oral que pretende, en el que se pretende ingresar luego de la presentación de la acusación. De manera que, de modo alguno podríamos decir que se le ha afectado el derecho de defensa de la señora Carla Carbonell cuando en un primer momento no se le precisó o no se le indicó que ella habría sido autora del donativo, de la entrega de almuerzo, cuando, como hemos señalado claramente, hay un fundamento específico en la acusación en donde se le señaló que esta habría, ya lo hemos mencionado, el fundamento 57, desde la formalización, donde se les precisó que esta habría entregado donativos de dinero, licores y almuerzo. Un almuerzo es el que se le está imputando, no almuerzos. Es un almuerzo que se habría dado entre noviembre y diciembre de ese año 2017 en el restaurante Cabos del Puerto, con la finalidad ya indicada de mantenerla en el cargo de jueza supernumeraria de ese primer juzgado liquidador penal del Callao. Esta razón, señor, desvirtúa completamente el que la Fiscalía haya faltado a una imputación hoy en día precisada en la acusación en los términos ya expuestos. Con respecto a que ahora se afirme que la Fiscalía le está atribuyendo el pago de ese almuerzo, evidentemente cuando se le formula en los términos en que está presentada la acusación sobre ese extremo, el que su señora madre, por encargo de la señora Carbonell Vidalón, haya llevado a cabo ese almuerzo, evidentemente esto responde bajo una tesis que postula el Ministerio Público en la imputación de los hechos, que sea ella la autora o la que sufragó finalmente ese gasto, ese pago. Más aún si tomamos en cuenta que la señora Vidalón Albites, Irma, como madre de esta persona, era a ese momento una persona jubilada, y el monto de lo pagado en ese almuerzo en un restaurante como Cabos del Puerto, evidentemente significaba un consumo significativo que no se condecía con los ingresos de pensionista de esta persona. Evidentemente la Fiscalía está postulando este hecho y lo está trabajando bajo la prueba indiciaria.
de manera que en esos términos está postulada la acusación de manera clara y precisa contra la señora Carla Carbonell. Con relación a que el número telefónico que confunde el señor Misha en su declaración telefónica, en su declaración testimonial, igualmente, señor, eso es un dato, eso es una información que de modo alguno implica una afectación al derecho de defensa de la señora, porque esa es una declaración que brinda el testigo, es una información que es contrastable con los registros de comunicación que obtuvo la Fiscalía, ese registro de comunicación 12 y el registro de comunicación 15, en donde se detalla con precisión cuáles fueron los números con los que interlocutó el señor Misha Mancilla en ese día que se le atribuye la comunicación hecha con la señora Carla Carbonell. De manera que eso también debe ser superado en esa razón. El error no genera derecho, señor. Esa es una máxima, una expresión de una máxima jurídica que evidentemente tiene que ser sopesada. Entonces, más bien, si la Fiscalía está precisando ahora y está aclarando que ese número fue erróneo y que se condice más bien con el número que aparece en el registro de la comunicación, que es el mismo, que coincide con la misma fecha y hora que indica el testigo, evidentemente por ello la Fiscalía está precisando ahora que se trata del teléfono de la señora Carbonell Vidalón en esa comunicación. Cuando citan como precedente jurisprudencial lo resuelto por la Sala Penal Nacional en cuanto a la exigencia de que se individualice y se detalle de manera pormenorizada los elementos de convicción, estos están referidos a los elementos de convicción que tienen que presentarse en la acusación escrita, señor. Si nos remitimos al precedente último que me tocó a mí participar con su dirección de debates como juez supremo en la carpeta fiscal de hace 2 meses, usted claramente nos pidió que incluso cuando presentáramos la acusación solamente reseñáramos aquellos bloques de prueba que teníamos presentado en la acusación y que sin embargo sí, cuando se presentó en la acusación, perdón, en el momento de la presentación de la prueba de los elementos de comisión, ahí hemos ido ya entrando a discutir elemento de comisión por elemento de comisión para su admisibilidad de estos para el eventual juicio que se tenga que llevar a cabo más adelante. Entonces, eso corresponde a la carpeta 06 del año 2020, expediente número 30. Bueno, no tengo ahorita el número del expediente, pero como señor juez, usted fue el que participó en aquel proceso, donde se discutió el control de acusación también y se llevó bajo esa metodología de trabajo por la Fiscalía, por indicación suya mismo. Entonces, señor, con estas observaciones y con esta réplica que se nos permite hacer a las observaciones presentadas por la defensa de la señora Carbonell, solicitamos que igualmente sean desestimadas en ese sentido las observaciones formuladas. Gracias. Gracias, doctor. ¿Algo que agregar, doctora Bengoa? Señor magistrado, nos ratificamos en nuestras pretensiones expuestas. Ok, gracias. Entonces vamos a escuchar las observaciones por parte de la defensa del señor León Montenegro. Doctor Cacique. Señor juez, permítame un segundo. Ok. Sí, señor juez. Ya, adelante, doctor Cacique. Muchas gracias, señor juez. En defensa de los intereses del ciudadano Víctor León Montenegro, su defensa postulará las observaciones que ya por escrito han sido cursadas al señor fiscal y a las demás partes. La imputación que se le hace a mi patrocinado es a título de cómplice primario de cohecho pasivo específico. La base legal, señor juez, para yo observar pena propuesta por la Fiscalía es la casación 1003-2022, Sala Penal Nacional, donde se indica que un requerimiento fiscal en cuanto a la pena debe sujetarse al principio de legalidad y el juez debe efectuar un control en la acusación sobre el extremo de la pena. A ver, la Fiscalía, en su requerimiento acusatorio, página 161, página 163,
ha fundamentado por qué le está solicitando una pena de 18 años de pena privativa de libertad a mi patrocinado, indicando de que concurre una circunstancia atenuante, también concurre una circunstancia agravante, que es la pluralidad de agentes, concurre también una circunstancia de habitualidad, indicando de que el señor León lleva dos investigaciones, una en la carpeta 600-2018, otra en la carpeta 600-2019. Al respecto, señor juez, sobre este punto. Lo primero es que me causa sorpresa que se haya postulado una pena de 18 años al señor León Montenegro a título de cómplice primario del delito de cohecho, cuando a la supuesta autora se le postula una pena de 9 años. O sea, una autora que la fiscalía le imputa, si no mal he escuchado, 5 hechos. Al señor León se le imputa 2 hechos. A la otra coacusada, que se le imputa 3 hechos, que también tiene la misma calidad imputativa, es decir, de cómplice primaria, se le postula una pena de 9 años. Sin embargo, repito, al señor León se le postula una prueba de 18 años de pena privativa de libertad. Entonces, este es un punto, señor juez, que solicito que se aclare, que sea aclarado, mejor dicho, por el señor fiscal. Ahora, respecto al agravante de pluralidad de agentes, el señor fiscal ha indicado aquí una jurisprudencia, si no me recuerdo, la apelación 27-2023 Ucayali, indicando que aquí existe más de 2 agentes, por lo tanto, necesariamente se le tiene que aplicar esta pluralidad de agentes. Sin embargo, esa casación que el señor fiscal ha invocado no habla tanto de la cantidad de sujetos que participan, sino lo que aquí se trata es de ver qué verbo rector se le ha postulado. Y en el caso, dice esta jurisprudencia, que el fiscal lo ha citado, señor juez, en el 12º fundamento, habla que si es que el verbo rector postulado es de dar, no se puede aplicar esta agravante de pluralidad de agentes en estos delitos de encuentro. Así lo dice el 12º fundamento de este recurso de apelación. Y tengo entendido, según esta propia acusación, que a las coacusadas de mi patrocinado, a ambas, se le imputa el verbo rector de dar. Por lo tanto, no sería factible, según esta jurisprudencia, que se le aplicaría la agravante de pluralidad de agentes. Ahora, respecto a la habitualidad, señor juez, aquí tampoco no cabería que se le aplique una habitualidad al señor León, porque mire usted, se le indica que la carpeta 600-2018 se dio el hecho fue entre octubre de 2017 a mayo de 2018. Y en la otra carpeta, 600-2019, la temporalidad sería entre enero a junio de 2015. Sin embargo, estos hechos que la Fiscalía postula en este caso es entre octubre de 2017 a mayo de 2018. Diciembre de 2017 a abril de 2018. Es decir, que fue anterior a la presente causa. Por lo tanto, no califica esta conducta de habitualidad del señor León. Otro tema, señor juez. No se ha tomado en consideración la edad del señor León Montenegro al momento de ocurrir los presuntos hechos que es materia de acusación. El señor León tenía más de 65 años. Casación 75-2021 del SANT, fundamento 3.7. Se le debe de aplicar una pena por debajo del mínimo legal. El debajo, en este caso la pena era por debajo de 8. El señor fiscal ha dicho que, lo ha dicho bien, que la fiscalía postula pena, es verdad, pero el juez tiene una labor de vigilar de que esa pena se dé siempre dentro de los márgenes de la legalidad. Y yo considero, señor juez, de que aquí se ha extralimitado solicitándole una pena al señor León de 18 años en su condición de cómplice, cuando al autor se le está solicitando una pena de 9 años. Y ojo, el fiscal también habló de habitualidad también si no me recuerdo, de la autora Carbonell por la habitualidad.
En respecto a la inhabilitación y pena de multa, en el mismo sentido, señor, los argumentos son los mismos. Le están aplicando habitualidad en ambos cuando no corresponde. La segunda observación, señor juez, es respecto a los elementos de convicción. La Fiscalía los ha postulado en forma genérica, sin haber individualizado para qué acusado sería cada elemento de convicción. Y esto sí tiene un sentido, por cuanto si yo veo que a mi patrocinado se le imputa un delito y se acompaña 5 o 10 o 20 elementos de convicción debidamente definidos, yo podría analizar y ver si aplicaría o no de repente a un sobreseimiento. Pero si no me individualizan los elementos de convicción para mi cliente y para los demás acusados, se haría muy complicada la labor de un abogado poder ver o verificar qué elementos de convicción el fiscal habría postulado para determinado acusado y postular, de darse el caso, un sobreseimiento. Ese sería de repente el motivo, la razón por lo cual en una acusación necesariamente los elementos de convicción tienen que estar debidamente individualizados para cada acusado. La tercera observación, señor juez, lo hacemos en aplicación del artículo 231, numeral 1 y 2 del Código Procesal Penal. La Fiscalía ha postulado actas de recolección de control y comunicación, por ejemplo, la número 15. Sin embargo, nosotros no tenemos que oponer a este elemento de convicción porque no tiene autorización judicial de traslado. Esta acta de recolección ha sido recolectado en otra carpeta, en la carpeta 5-2018, que es la carpeta madre del caso denominado Cuellos Blancos. Y ahí se ve, señor juez, que hay un oficio. El oficio es el 675-2020. Es decir, el traslado del caso Cuello Blanco a este caso se ha trasladado a través de un oficio, no se ha trasladado a través de una autorización judicial. Y siendo un elemento de comisión donde se está ventilando el secreto de las comunicaciones de un acusado, necesariamente tiene que pasar por un filtro, y el filtro es el juez de la investigación preparatoria, quien es el llamado a autorizar el traslado de una carpeta fiscal hacia otra carpeta fiscal. Y usted en algunas jurisprudencias ha indicado eso, que la autorización judicial solamente se da para el caso en específico. Y si yo quiero pedir o quiero recabar esa información de una carpeta perteneciendo a otra carpeta, necesariamente, vuelvo y lo repito, tiene que pasar por el control judicial para autorizar o no dicho traslado. El sentido es el mismo, señor juez, se le mete comisión número 16, el número 17, el número 18, el número 19, el número 20. Todos estos elementos han sido trasladados mediante oficios. Oficio 388-2019, 332-2021, 326-2019. Segundo, señor juez, hay información recabada del levantamiento secreto de las comunicaciones que son de la página 88 y la página 89. Estos elementos son los números 28, 29 y 30. Son actas de extracción de información de levantamiento secreto de las comunicaciones, la carpeta 5-2020, la que le indicaba que era la carpeta madre del caso Cuello Blanco, pero aquí nos oponemos por un tema diferente. Aquí es una extracción de información de celdas de ubicación, pero esto no lo ha realizado un técnico, que es el llamado a extraer esta información de las celdas de ubicación, sino lo ha extraído una fiscal llamada, la doctora Diana Valer Vera, que es la fiscal adjunta provincial designada, o sea, no es una persona experta para realizar dicha extracción de información de ubicación de celdas. Entonces, nuestra oposición es por eso. No hay un especialista que ha realizado dicha extracción de ubicación de celdas, por lo tanto, no correspondería que esta persona, que no es un especialista, es una fiscal, haya hecho esta extracción de información de ubicación de celdas. Otro tema, señor juez, actas e informes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad.
aquí en lo mismo, hay elementos de comisión número 30. Doctor, disculpe, usted está ahí observando los medios de prueba, ¿no? Los elementos de convicción. No, elementos de comisión, señor juez. Ya, pero eso todavía estamos recién en observaciones formales nada más. Sí, pero recuerde usted que los elementos de convicción vienen en la parte de Sí, observaciones formales. pero pasan como medios de prueba. O como usted me diga, doctor, lo dejo, Sí. lo reservo para... Sí, solamente la parte de la pena creo que me parece haber escuchado como una Está bien, observación formal. sí. Pero los otros son ya medios de prueba que sería Ok, entonces lo dejo para el momento de medios la... de prueba. Así que aquí veo que usted, Está bien, también no hay problema. O sea, Sí, no respecto sé. entonces de observación formal, tiene solo la pena, ¿no? Entendí Sí, que era pero, a la ver, que han pedido 9 años para la señora sí. Carbonell y 18 para su patrocinado. Así es, señor juez, así es. Correcto. Sí, Ok. solamente tenía las penas y los elementos de comisión que no se han individualizado, ¿no? Correcto. Que no, Eso eso sí, sería todo, señor juez. eso sería Eso una sería- observación formal, que los elementos de prueba no individualizados. Correcto. Es- Doctor Miranda, Sí, señor, gracias. Bien, con respecto a la observación formal presentada por la defensa del señor Víctor Maximiliano León Montenegro, referido a la agravante propuesta por la Fiscalía en la pena por la existencia de pluralidad de agentes, el acusado Maximiliano León Montenegro alega que tratándose de delitos de encuentro, como el cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, no resulta aplicable la agravante genérica de pluralidad de agentes. Al respecto, debe señalarse que si bien el carácter del delito de encuentro, como es el delito de cohecho, elimina la circunstancia agravante genérica de la pluralidad de agentes, cuando son dos los agentes delictivos, corruptor y corrompido. Sin embargo, en el presente caso, señor, existe un tercer agente delictivo que se le atribuye precisamente haber brindado un auxilio necesario a Walter Benigno Ríos Montalvo. Y este auxiliar necesario del delito de Walter Benigno Ríos Montalvo era precisamente la persona de Maximiliano León Montenegro. Y en el caso de él, se ha detallado ya en la sesión pasada, al momento de reseñar su participación en grado de cómplice del delito del autor Benigno Ríos Montalvo con respecto al cohecho pasivo específico de se le señaló que evidentemente, se precisa, mejor dicho, que evidentemente aquí estamos frente a una pluralidad de agentes. Evidentemente, no solo está el cohechante, el que comete el cohecho activo, el cohechado, el que comete el cohecho pasivo, sino también el cómplice primario, que sería el señor León Montenegro, con la actuación delictiva del autor, que para el caso es, y por eso ha sido condenado en sentencia que ya hoy en día da por sobreseído el caso contra esta persona de Ríos Montalvo, en el caso del cómplice, que es Maximiliano León Montenegro, para con el aporte delictivo que brindó con el delito del hoy condenado por este hecho, Ríos Montalvo. Entonces, señor, existe una pluralidad de agentes. Existen por lo menos 3 personas que han participado en el evento delictivo descrito, que incluye al señor León Montenegro dentro de este grupo. Por lo tanto, la agravante prevista en el 45A evidentemente corresponde para la determinación de su pena concreta de esta persona, de este agente. No actuó de manera aislada, prestó un auxilio para facilitar, promover, intervenir la entrega de los donativos de parte de la jueza supernumeraria Carlos Juliana Carbonell Vidalón, al entonces presidente de esa corte, Walter Ríos Montalvo, a cambio de que este último, como ya se indicara, la mantuviera en el cargo de jueza supernumeraria. La casación no está desvirtuada, la casación 20-2023 de Ucayali precisamente hace alusión a la posibilidad de la existencia de pluralidad de agentes en el delito de cohecho cuando hay intervención de cómplices. Ahí, evidentemente, con la intervención de cómplices, se da la figura de la pluralidad de agentes. Por lo tanto, el delito en mención sí merece una agravación y un mayor reproche penal
Por eso el artículo 45A del Código Penal establece como una causal agravante para la pena a imponérsele al que interviene bajo esta circunstancia, esta situación particular de la existencia de pluralidad de agentes. La norma no amerita mayor interpretación, es clara y expresa en ese sentido, señor. Por lo tanto, esa observación para el Ministerio Público debe ser desestimada. Con respecto a la habitualidad del señor Víctor Maximiliano León Montenegro, la Fiscalía toma como referencia, efectivamente, como lo dice el señor abogado, la existencia de dos casos, el caso 32-2019-7, en el expediente 32-2017, que corresponde a la carpeta fiscal 600-2018, por el delito de tráfico de influencias, que se habría suscitado entre octubre del 2017 a mayo del 2018. Luego, la carpeta número 600 del 2019, por el delito de cohecho pasivo específico, que se habría suscitado entre enero y junio del año 2015, para que en relación al presente caso se califique su conducta como habitualidad. Dice el señor abogado que la carpeta fiscal 600-2018 tiene una temporalidad posterior a los hechos que se le acusan en el presente caso, por lo que no se presentaría la circunstancia agravada de la habitualidad. Sin embargo, debemos decir al respecto que se le atribuyen a Víctor Maximiliano León Montenegro la comisión de dos hechos diferentes, cada uno de los cuales configura el delito contra la administración pública de cohecho pasivo específico. ¿Cuáles son? Haber prestado auxilio necesario a Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia de entonces, con quien le unía un vínculo de amistad en diciembre del 2017, al fungir de intermediario entre este y las acusadas Carla Juliana Carbonell Vidalón e Irma Elena Vidalón Albites, transmitiéndole a estas personas el encargo de Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de la Corte del Callao, de la solicitud de donativos corruptores consistente en la entrega de 6 botellas de whisky, así como intervino también para que se efectivice la entrega de dicho donativo solicitado a cambio de que Walter Ríos Montalvo, siempre en su condición de presidente de la Corte del Callao, la Corte de Justicia del Callao, mantuviera en el cargo como jueza supernumeraria de ese primer juzgado penal liquidador a la señora Carla Juliana Carbonell Vidalón. Luego también se le atribuye haber prestado auxilio necesario a Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte del Callao, con quien también, ya hemos dicho, se le unía un vínculo de amistades de antaño, en abril del 2018, al fungir nuevamente de intermediario entre este y las acusadas Carla Juliana Carbonell Vidalón e Irma Elena Vidalón Albites, siempre transmitiéndole el encargo de Walter Ríos Montalvo con respecto a la solicitud del donativo corruptor de la entrega de 6 whiskies para con su persona. Asimismo, para que se efectivice la entrega del donativo solicitado a cambio de que Walter Ríos Montalvo mantuviera en el cargo de jueza supernumeraria a la señora Juliana Carbonell Vidalón. Entonces, ya la Fiscalía, incluso en la carpeta 600-2018, ha acusado por esta Fiscalía Suprema al señor León Montenegro, presentado en el expediente 32-2019, ese requerimiento acusatorio ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el 22 de diciembre del año 2023, como presunto cómplice primario del delito de tráfico de influencias, delito contra la administración pública, por hechos cometidos entre octubre del 2017 a mayo del 2018. Y en la carpeta fiscal 600-2019, viene siendo investigado en su actuación como juez superior de la Cuarta Sala Penal del Callao como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo específico, por hechos cometidos entre enero a junio del año 2015. Entonces, señor, de acuerdo a lo que prevé la norma penal del artículo 46C del Código Penal, la habitualidad se establece, se configura cuando el agente ha cometido más de 3 delitos en un periodo que no exceda de los 5 años, siempre que sean de la misma naturaleza y atenten contra el mismo bien jurídico. En este caso, señor, precisamente con los antecedentes de estos casos ya reseñados y en los tiempos que se ha mencionado, que datan
desde los años 2000 al 2018, evidentemente está dentro del marco temporal que exige la norma para establecer que estamos frente a un caso de habitualidad. Por lo tanto, la agravación de la pena corresponde, de acuerdo a la norma citada, en los extremos que la Fiscalía ha postulado con relación a la pena a imponérsele al señor Víctor Maximiliano León Montenegro como cómplice del delito de cohecho activo específico. Por lo tanto, señor, consideramos que con relación al pedido de la defensa, observando este extremo de la acusación, debe ser desestimado. Con relación a la edad del señor Víctor Maximiliano León Montenegro, que invoca haber tenido más de 65 años cuando cometió el evento delictivo que se le imputa en la acusación, con relación a ello, señor, también consideramos que la norma penal claramente establece no una obligatoriedad de la consideración de esta circunstancia de la edad en el imputado, sino la posibilidad de que ésta sea invocada o aplicada para los efectos de la disminución de la pena. Este hecho también tiene que ser considerado ya al momento de la determinación de la pena concreta por el órgano judicial. Nosotros hemos sopesado otros factores que generan un mayor reproche penal para con la participación en el evento delictivo que se le imputa a Víctor Maximiliano León Montenegro. Esto es haberse prestado de una condición personal, de amistad, de cercanía para con Walter Ríos Montalvo en la fecha de los hechos en que se cometieron los delitos, para cometer los mismos. Agravar a la administración pública, a la correcta marcha de la administración pública, que se ha visto gravemente afectada con la participación delictiva del señor Maximiliano León Montenegro, quien además tuvo una condición particular de ex magistrado de esa corte. Entonces, todas estas circunstancias evidentemente han sido sopesadas por el Ministerio Público de acuerdo a las valoraciones o presupuestos que contempla el artículo 45 y 46 del Código Penal, para efectos de haber arribado a la pena que se le ha solicitado a imponer por el delito de cohecho pasivo específico en grado de complicidad, de acuerdo a lo que prevé el artículo 25 del Código Penal en su caso. Por estas razones también considera el Ministerio Público que debe ser desestimada la pretensión observada por la defensa técnica del señor Maximiliano León Montenegro con respecto a las observaciones en esos extremos de la acusación. Gracias, señor. Gracias, doctor. Doctora Bengoa, ¿algún comentario? Señor magistrado, nada más que agregar a lo señalado por el señor fiscal. Doctor Cacique, tiene esa palabra a su dupla. Gracias, magistrado. Lo primero que me sorprende es que el señor fiscal acaba de decir que el señor León tenía una relación amical, se supone, con el señor Walter Ríos, y eso es producto de una agravación de pena. No sabía que la condición de ser amigo de un juez agravaba la pena. Eso no está previsto en el código. Ha dicho de que hay una agravación también en su condición de ex magistrado. Bueno, la imputación aquí no es en su condición de ex magistrado. La imputación aquí es como Víctor León Montenegro, imputado como cómplice primario en un delito de cohecho. Por lo tanto, esas dos versiones o causales que el fiscal está postulando no tiene sustento jurídico, vuelvo y lo repito, señor juez, para que le solicite una pena de 18 años a un cómplice, o sea, es decir, una pena superior a lo que le está solicitando a un presunto autor de este delito de cohecho. El señor fiscal no ha podido rebatir este punto. ¿Por qué a León Montenegro se le está pidiendo una pena de 18 años? Cuando a los coacusados, y uno de los cuales es
la autora presunta, porque aquí sí hay que hablar de presuntos autores, porque todavía no hay una condena, se le pide 9 años bajo la causal también de una habitualidad. Y peor aún, la presunta autora tiene 5 hechos. León Montenegro tiene 2 hechos imputados. Segundo, el fiscal nuevamente ha invocado la jurisprudencia. Ojo, no es una casación, es un recurso de apelación. Y en el recurso de apelación, vuelvo y lo repito, señor juez, para que usted tenga en consideración, el fundamento 12º es muy claro. Aquí no se habla de pluralidad de personas, sino lo que se tiene que analizar es el verbo rector imputado. Y aquí a las 2 coacusadas se le está imputando el verbo rector de haber dado. Y la Corte Suprema ha definido ese tema, que ahí no puede haber pluralidad de agentes como agravante. Básicamente esos serían los 2 puntos centrales, señor juez. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Algo más, doctor Miranda? Sí, doctor, muy puntual. La diferencia de haber solicitado una mayor pena para el señor León Montenegro en calidad de cómplice es porque el delito que se le imputa es de cómplice del cohecho pasivo específico. Y el cohecho pasivo específico previsto en el artículo 395 tiene una mayor pena que el cohecho activo específico, porque precisamente la condición de agente especial en el autor impone un mayor reproche penal, y el legislador lo ha previsto así. De manera que el cálculo de la pena solicitada por la Fiscalía con respecto a Maximiliano León Montenegro está en función a ello, no así con el caso de la cómplice por el delito de cohecho activo específico de la señora Irma Vidalón Albites. Lo otro es que cuando hemos hecho mención al mayor reproche penal que impone, evidentemente, bajo juicio de reproche penal, no hice mención a que en el artículo 46A considerara como una circunstancia agravante la condición de amicalidad para con alguno de los autores o partícipes del hecho delictivo, la condición de ex magistrado. Esas son condiciones que para juicio del Ministerio Público imponen un mayor reproche penal, pero no hemos hecho alusión a que estos estén considerados como presupuestos de agravación previstos en el artículo 46A del Código Penal. Nos ratificamos en lo demás, en lo ya señalado, señor. Gracias, doctor. ¿Algo más, doctora Bengoa? Nada más que agregar, señor magistrado. Gracias. Habiendo escuchado entonces ya las observaciones formuladas por las defensas al requerimiento fiscal en los términos que han argumentado en estas dos sesiones, así como las respuestas y los argumentos de la Fiscalía y de la Procuradora, del representante de la Procuraduría Pública, se van a evaluar estas observaciones y se va a programar la siguiente audiencia para el lunes 19. Perdón, doctor. Lunes 19 de mayo, 11:30 de la mañana. Que vamos a resolver las observaciones. Dicho ello, siendo las 16:55 de la tarde, se concluye la presente sesión. Entonces nos vemos el próximo lunes 19 de mayo. Hasta luego, gracias. Gracias, señor. Permiso. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Gracias, permiso.